Primera de Corintios capítulo 1, ¿ya lo encontraron? Oremos pues, Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia, Señor, y venimos con corazones agradecidos una vez más por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Esta obra que comenzaste un día en nuestras vidas y que tú la vas a terminar, y que mientras vuelves por tu iglesia, esas obras que se manifiestan a través de nosotros van a ser las que van a dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Más que nuestras palabras, más que cualquier cosa que digamos, Señor, nuestra vida, la manera en la que la vivimos y la manera en la que se manifiesta tu bondad y gracia a través de nosotros, es como el mundo va a saber que somos verdaderamente tus discípulos. Así es que sigue enseñándonos, sigue, Señor, hablándonos a cada uno según nuestra necesidad, y ayúdanos a mantenernos siempre unidos en donde debemos estar unidos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, pues la semana pasada vimos los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Primera de Corintios, y vimos cómo Pablo, por lo que les escribió a los corintios, estaba preparando a los hermanos de la iglesia en Corinto para poder dirigirse a ellos, no simplemente como cualquier otro hermano, sino más bien como un apóstol de Jesucristo, porque iba a tratar con algunos problemas medio delicados que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Y quería él que ellos supieran que no estaba actuando bajo su autoridad, o que estaba actuando porque él pensaba que las cosas que estaban señalando estaban mal, no era su opinión. Era que había razones por las que no deberían existir, y una de ellas es precisamente porque el Señor Jesucristo vino e hizo obra en ellos, y por la obra que había hecho en ellos, Pablo nos explica cómo es posible que ahora estén pasando las cosas que están pasando en esa iglesia. Pablo había visto al Señor obrando ahí, se quedó 1 año y medio en Corinto. Había visto el cambio tan radical que se había llevado a cabo en la congregación de Corinto. Pero ahora está recibiendo noticias de que están pasando cosas medio extrañas. Y Pablo nos explica por qué después de todo lo que vio. Yo creo que si alguien hubiera entrado a este lugar hace unos minutos y hubiera escuchado a todos ustedes cantar como estaban cantando, con las fuerzas y la pasión que estaban cantando, cualquiera hubiera llegado a la conclusión de que esta es una iglesia llena de cristianos que les encanta, son apasionados para alabar al Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que manifestamos. Entonces, lo que los corintios estaban manifestando no era siempre lo que demostraba que eran creyentes. Al contrario, algunas cosas que hacían demostrarían completamente lo contrario. Entonces Pablo, después de presentarse como apóstol de Jesucristo, y después de los saludos de costumbre y de desearles que recibieran ellos la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo, se dispone en los siguientes versículos a comunicar su aprecio personal por las personas a las que se está dirigiendo. Esto a mí se me antoja interesante, porque la verdad de las cosas es que Pablo está escribiendo esta carta para regañarlos. Pero no comienza con regaños, no comienza diciéndoles todo lo que está mal con ellos, comienza diciéndoles, recordándoles por qué lo que están haciendo está mal, pero también recordándoles que todo lo que hacían ahí tenía que ser para bien por las bendiciones que habían recibido de parte de Dios. Sí, entonces después de presentarse como apóstol una vez más de Jesucristo y de los saludos de costumbre, les desea gracia y paz. Y se pone en los siguientes versículos a comunicar su aprecio personal por las personas a las que se está dirigiendo, antes de darle la regañada. ¿Ok? Eso debe de traernos a una visión, debe de traernos a una enseñanza, porque a veces nosotros empezamos con el regaño, a veces nosotros empezamos con el bibliazo. A veces nosotros empezamos con lo que nosotros hemos determinado, llegado a creer que está mal y que nadie que sea cristiano lo debería hacer. Pablo no comienza así, si se dan cuenta. Pablo no comienza así. Noten cómo comienza Pablo ya el cuerpo de la carta que está escribiendo en el versículo 4. Les dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Entonces no comienza con les estoy escribiendo esta carta porque me han dicho que, y si no se componen, cuando vaya yo para allá, les voy a tener que poner un jalón de orejas. Les voy a tener que dar una lección. No, comienza primero dándole gracias, diciéndoles que Él le da gracias a Dios por ellos y por la gracia que
Dios les ha dado en Cristo Jesús. De nuevo, es curioso que más adelante Pablo va a pasar una buena parte de esta carta reprendiendo el pecado y corrigiendo errores que estaban practicándose en la iglesia de Corinto. Pero en lugar de enfocarse en esos errores primero, comienza recordándoles acerca de la gracia que han recibido de parte de Dios en Cristo y cómo éste los ha enriquecido. Empieza al revés de lo que yo empezaría. A veces cuando ya me voy a ir a dormir, después de haberle dicho a mi hijo, Josh, por favor no dejes trastes sucios en el zinc, lávalos antes de irte a dormir, ¿verdad? En lugar de decir, pobrecito, estaba cansado, a lo mejor se le olvidó o algo, ¿verdad? A veces pienso que no es bueno que diga esto porque van a decir, ay, pastor, pero es la verdad. Y en lugar de, está cansado, yo lo hago. Josh, no te dije que lavaras todos los trastes antes de irte a acostar. Ya estoy dormido. No me importa, va, levántese y venga y lave estos trastes y luego se va a dormir. Así es como empieza uno, ¿no es cierto? Pablo no empieza así. Pablo primero les recuerda que él siempre da gracias a Dios por ellos y da gracias a Dios por la gracia que él les ha dado a ellos, a los corintios en Cristo Jesús. Aunque después se va a pasar la mitad de la carta de nuevo, reprendiendo el pecado y corrigiendo errores que estaban practicando en esta iglesia. Pero él no se enfoca en esos errores primero. Comienza recordándoles acerca de la gracia que han recibido de parte de Dios en Cristo Jesús y cómo éste los ha enriquecido. Noten el versículo 5. Porque en él, en Jesús obviamente, ustedes, noten, fueron enriquecidos en ¿cuántas cosas? En todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Porque en él, en Cristo Jesús, ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas. ¿Todas las cosas que abarca? Todas las cosas. Pero enfatiza dos cosas muy importantes. La palabra y el conocimiento. La palabra y el conocimiento. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está reconociendo aquí que los corintios habían recibido la gracia de Dios, habían puesto su fe en Jesús y por ello ellos habían sido enriquecidos en y por Cristo espiritualmente hablando, tanto en palabra como en conocimiento. No en efectivo, no en capital, no con bendiciones materiales o bendiciones terrenales, sino en palabra y conocimiento. La obra que Dios estaba haciendo en ellos se manifestaba en la forma en la que ellos hablaban y en su manera de ver el mundo a su alrededor. Entonces, escuchen eso, la obra que el Señor Jesús estaba haciendo en sus corazones se manifestaba por la forma en la que ellos hablaban y en su manera de ver el mundo a su alrededor después de haber recibido a Cristo. ¿Sí? Y este es el efecto que la gracia de Dios tiene sobre el pecador. Cuando ésta se recibe por fe y el pecador permite que esa gracia transforme nuestras vidas, hay un cambio radical que se da en nuestro corazón, ¿no es cierto? Hay un cambio radical que se da en nuestro corazón y se manifiesta hasta en la forma en la que hablamos y en nuestra manera de ver al mundo a nuestro alrededor. Vemos las cosas diferentes, hablamos diferentes, ¿sí? Y vemos las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, como ahorita que hay tantas noticias tan, qué bárbaro, las vemos, pero las vemos a la luz de lo que sabemos acerca de Dios. Lo vemos a la luz de lo que la palabra de Dios nos presenta y nos manifiesta. No lo vemos y nos asustamos y andamos corriendo como gallinas sin cabeza de un lado para otro, buscando una mejor profecía como los reyes de Israel, buscando a alguien que me diga lo que quiero escuchar para no tener miedo. No, lo escuchamos, lo vemos, lo examinamos, lo vemos a la luz de todo lo que la palabra de Dios dice y luego descansamos en la fidelidad de Dios. Descansamos en la fidelidad de Dios. Entonces, de nuevo, ellos habían sido enriquecidos espiritualmente hablando, tanto en palabra como en conocimiento. Y la obra que Dios estaba haciendo en ellos se manifestaba en la forma en la que hablaban y en la manera en la que veían el mundo a su alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cristianismo no se manifiesta delante del mundo, delante de la gente que nos rodea o que conocemos, por las palabras que decimos, que a menudo pueden ser muy elocuentes, que a menudo pueden estar llenas de citas bíblicas, pueden estar llenas de verdades bíblicas.
La forma en la que van a saber que el Señor Jesucristo ha obrado en nosotros y sigue obrando en nosotros es en la forma en la que nos comportamos, es en la forma en la que hablamos, es en la forma en la que vemos las cosas que están pasando en el mundo y no nos asustamos, sino que confiamos en Él. Ya oíste en Dearborn, Michigan, lo que está pasando, que quieren imponer la ley Sharia o que ya la impusieron y que se considera la capital árabe de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué quieres que haga? Que haga lo que muchos quisieran hacer, agarrar una ametralladora e ir a Dearborn, Michigan y matar a todos los árabes. ¿Qué quieres que haga? Sí, yo sé que yo solo no puedo, pero sí sé que tengo un Dios que sí puede. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es alcanzarlos para Cristo, para que no nos quieran matar a nosotros, sino que quieran vivir como nosotros. Que quieran vivir como nosotros. Sí, ¿por qué creen que ellos siempre quieren forzar a la gente a vivir como ellos viven? Quieren forzar a la gente a vivir como ellos viven porque saben que si forzan a la gente a vivir como ellos viven, tarde o temprano van a tener un fiel seguidor del Islam. Nosotros tenemos que demostrar lo que es vivir bajo el reinado de Jesucristo, lo que nuestra vida tiene que manifestar, la obra que Él comenzó a hacer y que sigue haciendo. Y tenemos que dejarnos conocer, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Porque hablar es muy fácil, ¿no es cierto? ¿Han oído el dicho de lengua me como un taco? Es fácil hablar. Es fácil decir cosas bonitas, es fácil hablar de acuerdo a la Biblia y podemos hasta parecer eruditos bíblicos a veces, ¿no? Y nos aprendemos versículos y capítulos y etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de esos versículos y capítulos que nos hemos aprendido de memoria estamos viviendo en nuestra vida? Entonces, habían sido enriquecidos, en y por Cristo espiritualmente hablando, tanto en palabra como en conocimiento. Y la obra que Dios estaba haciendo en ellos se manifestaba en la forma en la que hablaban y en la manera de ver el mundo a su alrededor. Y de nuevo, este es el efecto que la gracia de Dios tuvo en nosotros. Es el efecto que la gracia de Dios tuvo en nosotros. Somos transformados. Amén. Pero ser transformados quiere decir que pasamos de un estado de ser a otro. No podemos decir que somos transformados, pero seguir en el mismo estado de ser. Porque entonces no hemos sido transformados. Estamos en donde mismo, pero nos hemos disfrazado de otra cosa. Somos como los Decepticons. ¿Sí? Algunos de ustedes no los conocen, ¿verdad? Ok. Yo tampoco, pero pensé decir el nombre para... No, no es cierto. Son los Transformers. Los Transformers se cambian de carros a robots, etcétera, etcétera. Entonces, a veces creemos que simplemente transformarnos superficialmente, eso va a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros, en nuestra vida. Pero eso no es lo que da testimonio de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Lo que da ese testimonio es la transformación. Y la que se está llevando a cabo en nuestra vida. Y esta transformación es esencial para la predicación del Evangelio, porque es precisamente esta transformación la que da testimonio de que estamos en Cristo. Es nuestra transformación la que da testimonio de que estamos en Cristo. No las muchas palabras que usamos para decir que lo somos, sino la manifestación de los cambios que Jesús trae en la vida del pecador arrepentido. Eso es lo que da testimonio. Podemos hablar de nuevo, podemos decir cosas correctas y muy bonitas y muy elocuentes. Pero finalmente, tarde o temprano, vamos a demostrar lo que verdaderamente somos con nuestro comportamiento y nuestras palabras van a caer por los suelos. Entonces tenemos que estar seguros de que la transformación se está llevando a cabo en nosotros. Y el único que puede llevar a cabo esa transformación es ¿quién? Es Dios. Es Dios, es por medio del Espíritu Santo, por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo les dice a los mismos corintios, pero en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Y cuando leemos ese versículo y cuando estudiamos eso, todos decimos amén, ¿verdad? Y todos decimos, ya lo viejo quedó atrás, ahora el Señor ha hecho todo nuevo. ¿Sí? Y lo creemos con todo nuestro corazón.
Pero en realidad nuestra vida es nueva, nuestra vida es diferente a la que tomó Jesucristo en sus manos cuando pusimos nuestra fe en Él. ¿O es la misma vida nada más ahora con el título de cristiano? Porque se puede tener la misma vida únicamente con el título de cristiano. Y el título de cristiano no hace cristiano a nadie. Lo que hace cristiano a la persona es que es un fiel seguidor de Cristo y hace las cosas como Cristo las haría. Y cuando no las hace de esa manera, se da cuenta, se arrepiente y se vuelve al Señor para pedirle que lo transforme aún más, lo cambie de adentro para afuera y lo haga verdaderamente una criatura nueva. Sí, porque nos gusta mucho este versículo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y decimos amén. Porque en lo que pensamos, y corríjanme si estoy equivocado, pero en lo que pensamos es en todos los pecados que cometimos en nuestra vida anterior. Y decimos, ay, gracias Señor, que ya nos perdonaste todos esos pecados y ahora tengo el pizarrón limpio para agregarle uno que otro más. No, pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que en realidad hemos sido transformados. Hasta el punto de que nuestra habla demuestra que hemos sido transformados. Nuestra manera de ver las cosas en el mundo ha sido transformada. Entonces, la obra ya ha sido hecha por el Señor. Amén. Pero luego, y esta es la parte importante de esto que estamos viendo, pero luego es responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano, tomar la decisión de si va a andar en esa novedad de vida o no. ¿Sabía usted? ¿Sabía? El Señor ya hizo la obra, ya nos hizo nuevos, nos ha dado una vida nueva. Pero es responsabilidad del cristiano, ahora es responsabilidad del cristiano, de cada cristiano, tomar la decisión de si va a andar en esa novedad de vida o no. Nosotros lo decidimos cada día. Cada día debemos tomar esa decisión. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Que el que no, toma su cruz diariamente y lo sigue, no es digno de Él. Entonces, cada día tenemos que decidir si vamos a a tomar nuestra cruz y lo vamos a seguir con la cruz a cuestas. O la vamos a dejar ahí. O hoy no tengo ganas. O hoy no es un día en el que tenga las fuerzas o lo que sea. No, nosotros decidimos, ¿sí?, si vamos a andar en esa novedad de vida o no. Hoy cada uno de nosotros decidimos lo que íbamos a hacer. Algunos tuvimos unas luchas tremendas con la almohada, ¿no es cierto? Algunos tuvimos unas luchas tremendas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, pero decidimos que íbamos a venir a la iglesia y nada nos detuvo. Amén. Pero ¿de quién fue la decisión? Mía. Entonces, sí, el Señor ya ha hecho todo, estamos en Cristo y Él nos ha hecho una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Pero aunque la obra ya ha sido hecha por el Señor, es la responsabilidad de cada cristiano tomar la decisión de si va a andar en la novedad de vida o no. Nosotros, porque el Señor no nos va a obligar a hacer absolutamente nada. El Señor va a poner delante de nosotros las oportunidades, va a poner delante de nosotros las situaciones por las que vamos a tener que pasar, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a tener que decidir si lo vamos a hacer, si vamos a hacer lo que vamos a hacer a su manera o a nuestra manera. No contesten, mira, pero en cuestión de porcentaje, cada quien tiene que saberlo más o menos. ¿Qué porcentaje de las decisiones que debe tomar usted de si va a vivir en la novedad de vida o no, sí, lo lleva a decidir que sí? ¿50%? ¿El 75%? ¿El 10%? Porque constantemente desde que despertamos estamos siendo enfrentados con decisiones, ¿no es cierto? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me baño o no me baño? ¿Llevo lonche o no llevo lonche? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, la obra ya ha sido hecha por el Señor, pero luego es la responsabilidad de cada cristiano tomar la decisión de si va a andar en esa novedad de vida o no. Noten lo que Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, versículos 22 al 24. En cuanto a su
pasada manera de vivir, ¿qué dice? Permítanme despojarlos de su vieja naturaleza. Eso es lo que dice. Despójense. ¿Quiénes despójense? Ustedes. Ustedes despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y luego les da este consejo en el versículo 23. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójense ustedes. Renuévense en el espíritu de su mente ustedes. Revístanse de la nueva naturaleza ustedes. Él ya nos dio todo lo que necesitamos para ser nuevas criaturas. Ya somos nuevas criaturas en Cristo. Pero ahora tenemos que decidir si vamos a vivir como nuevas criaturas o vamos a vivir como antes. Y nadie le puede echar la culpa a Dios. Señor, me hubieras obligado. Les he contado la historia de uno de mis tíos maternos que nunca quiso ir a la escuela y terminó siendo soldador. Muy buen oficio. A mi papá le fue muy bien como soldador, pero muy cansado y se enfermó y un montón de cosas. Ándele, pues que cuando llegó la hora de que se enfermó y mi nana le decía, ya ves, deberías de haber ido a la escuela. Él le decía, usted que no me forzó a ir. Si usted me hubiera forzado a ir, yo hubiera... ¿En serio? En serio. A veces como cristianos así le decimos, Señor, tú hazme hacerlo. Yo no quiero hacer, tú hazme hacer, tú tienes el poder de tu Espíritu Santo, tú muévete para que yo lo haga, porque si tú no te mueves para que yo lo haga, yo no lo voy a hacer. Ahora, es muy diferente eso a decir lo que dijo Moisés, si no vas tú conmigo, yo no voy. Es muy diferente. El simplemente montarse en su macho, como diría mi papá, y no hacer las cosas porque uno no quiere, y luego esperar que Dios lo obligue a uno a hacer las cosas que Él tan claramente nos está poniendo delante, es una necedad. Dios no va a obligar a nadie a hacer lo que Él está poniendo enfrente para que haga. Cada uno tiene que decidir. Dios no va a obligar a nadie a estar en el cielo con Él si la persona no quiere estar en el cielo con Él. ¿Sabían ustedes? Si ustedes no quieren estar en el cielo con Él, Dios no los va a obligar. Sigan negando a Cristo, sigan negando su salvación, sigan negando el poder de su sangre, sigan negando la oferta de gracia que Él les ha dado, la gracia de misericordia, y van a terminar en el infierno. Porque el Señor no los va a obligar a que crean. El Señor les va a poner delante la verdad. Y si creen en la verdad los hará libre. Y si no creen en la verdad, se van a perder. A los colosenses, Pablo les escribe, ¿no? En Colosenses capítulo 3, los versículos 9 y 10. No se mientan los unos a los otros. Estoy seguro que aquí no pasa eso. Ok, estoy seguro. Que aquí no pasa eso. Pues ya ustedes, ¿qué han hecho? ¿Quiénes? Ustedes, ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. ¿Y qué han hecho? Se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Entonces noten, el Señor no los despojó, ellos se han despojado. Poco a poco, conforme han crecido en el Señor, conforme han crecido en su conocimiento del Señor, conforme han crecido en la gracia del Señor, ellos cada mañana se despiertan y deciden despojarse de su vieja naturaleza y revestirse con la nueva naturaleza. Todos conocemos las obras de la vieja naturaleza, ¿no es cierto? Todos conocemos sus obras, no hay nadie necesitamos que se nos diga cuáles son las obras de la antigua naturaleza. Y todos conocemos las obras de la nueva naturaleza. Entonces, cuando nos levantamos en la mañana y empezamos a hacer lo que tengamos que hacer, vemos si lo que estamos haciendo, notamos si lo que estamos haciendo está siendo influenciado por la vieja naturaleza o por la nueva. Si es por la vieja, ¿qué debemos hacer? Detenernos, caer de rodillas, pedir perdón a Dios y decir, Señor, ayúdame a despojarme de esta naturaleza pecaminosa que quiere que me enfade, que quiere que me enoje, que quiere que me porte mal. Y ayúdame a revestirme con la nueva naturaleza que se manifiesta en tu gracia, en tu misericordia, etcétera, etcétera. Ahora dice que fueron enriquecidos. ¿Por qué dice que fueron enriquecidos? No fueron hechos ricos con mayores bienes materiales.
No fueron hechos ricos no los convirtió Pablo en una de esas iglesias en que lo declaraban y lo agarraban o de la prosperidad. ¿Por qué dice que los enriqueció? Dice que los enriqueció porque antes de recibir la gracia de Dios, los corintios estaban espiritualmente pobres y desamparados. No tenían idea de las cosas de Dios, estaban pobres y desamparados. Pero en Cristo fueron hechos abundantemente ricos, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios que los transformó y les dio verdadera prosperidad espiritual. Y la prosperidad espiritual se puede medir, la podemos ver en los unos en las vidas de los otros, ¿no es cierto? Vemos esa hermana, mira nomás, qué bárbaro, cómo sirve, mira nomás, cómo está siempre lista para lo que se ocupe. Ese hermano siempre dispuesto a dar de su talento, su tiempo, su tesoro. Ese joven o esa joven siempre buscando a ver en dónde ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces fueron enriquecidos, pero no materialmente, sino fueron enriquecidos espiritualmente. Algo que antes de Cristo no eran, porque estaban pobres, estaban desamparados. ¿Sí? A los Corintios de nuevo, pero en 2 de Corintios, en el capítulo 8, los versículos 8 y 9, Pablo les dice, no es que les esté dando órdenes. Noten Pablo ya les dijo ya les dio todas sus credenciales, apóstol de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero miren la humildad con la que les habla. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otras. Quiero comparar el amor que ustedes dicen tener con la dedicación que otros han mostrado en la obra. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que, por amor a ustedes, ¿qué dice? Siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. El Señor Jesucristo se hizo pobre, más pobre de lo que nosotros jamás nos pudiéramos imaginar. Sí, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Tenía que vivir de las ofrendas y de las dádivas de otras personas. De ahí era donde comía, de ahí era donde recibía todas sus manutención, etcétera, etcétera. No era un hombre rico como muchos dicen. No, él era un hombre rico, no, nunca fue pobre. Lo siento mucho, pero lo que yo veo en las Escrituras es un hombre pobre que, como les dijo a sus discípulos, las zorras tienen donde reposar la cabeza, pero el hijo tienen guaridas, pero el hijo del hombre no tiene ni donde reposar la cabeza. Y él dejó su gloria en el cielo por venir a salvarnos a nosotros. Se hizo más pobre de lo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos podido hacer jamás, con el propósito de salvarnos y hacernos ricos. Y debemos considerarnos ricos, porque ahora nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo. Y allá vamos a recibir todo lo que en esta vida quizás no hayamos recibido, que creíamos que si lo recibíamos de alguna manera nos iba a satisfacer más. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido más y a pesar de recibir más, de todas maneras no somos felices? De todas maneras no estamos satisfechos. Se nos da más y ¿qué pasa? Queremos más. ¿Qué tanto es tantito? ¿Verdad? ¿Qué tanto es tantito? Estaba viendo un reportaje en ¿qué era? CNN o alguna de esas estaciones. Y un camarada estaba diciendo que él prefería tener 1,000 millonarios en su estado que 1 billonario. Prefería tener 1,000 millonarios que 1 billonario. Pero es tan tonto lo que dicen, porque parte de la plataforma de este partido es acabar con los millonarios. Entonces, por su propia lengua, él está diciendo que quiere hacer 1,000 millonarios para finalmente, ¿qué hacer con ellos? Acabar con ellos, porque odia a los millonarios. Odia a los millonarios. Es tan incongruente lo que hace el lado, ¿cómo le ponemos? Progresivo de las cosas. Porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo, no tienen idea porque no han hecho los cálculos. Si al orar por los efesios, Pablo les dice en Efesios capítulo 1, los versículos 18 al 20,
Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo Jesús y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Noten, Pablo lo que está pidiendo aquí, que los efesios reconozcan cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos como santos en Cristo Jesús. Porque tenemos la tendencia a quejarnos mucho de nuestra pobreza y no somos pobres. No somos pobres, no tenemos todo lo que queremos. ¿Alguno de ustedes tiene todo lo que quiere? No. ¿Todos tenemos todo lo que necesitamos? ¿Verdad? Pero entonces no somos pobres como la gente que no tiene absolutamente nada. Y no solamente no somos pobres aquí en la tierra, sino que somos más ricos en el cielo. A Timoteo, Pablo les dice en 1 de Timoteo capítulo 6, los versículos 17 al 19, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan sus esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Así es que si usted es rico, lo mejor que puede hacer, de acuerdo a la economía de Dios, es que ser generoso con lo que Dios le ha dado. Ser generoso con... Ahora, yo no le voy a determinar quién es rico y quién no. Porque yo me considero rico cuando pienso en tantas personas que no tienen lo que yo tengo, que no viven en donde yo vivo, ¿verdad? Pero yo no voy a determinar quién de ustedes es rico o no. Ustedes y el Señor son los que van a determinar eso. Y entonces esa es la riqueza con la que el Señor los enriqueció a ellos y nos ha enriquecido a nosotros, para que podamos tener la habilidad para andar en la nueva naturaleza diariamente y para llevar a cabo las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Sabía usted que Dios preparó buenas obras de antemano para que usted viva de acuerdo con ellas? Él ya lo tiene planeado, Él ya hizo un montón de buenas obras, ya planeó un montón de buenas obras. Y estas buenas obras son para que Juan viva de acuerdo con ellas. Estas son para que Pedro viva de acuerdo con ellas. Estas son para que Tino viva de acuerdo con ellas. Estas son para que el pastor viva de acuerdo con ellas. Pero el hecho de que Él las haya preparado para que vivamos de acuerdo con ellas, no quiere decir que lo vamos a hacer. En Efesios capítulo 2 y el versículo 10, Pablo les dice a los efesios, nosotros somos hechura suya de Dios. Y hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar buenas obras. ¿Para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora, dice que las preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, pero la decisión de vivir de acuerdo con ellas es ¿de quién? De nosotros. Él lo va a poner delante de nosotros y nosotros vamos a decidir si vamos a vivir de acuerdo con ellas o no. ¿Sí? Él la va a poner delante de nosotros. Ahora, lo que pasa a veces es que no nos gusta esa buena obra que Dios está poniendo delante de nosotros para que la hagamos. ¿Y qué hacemos? La hacemos a un lado. La hacemos a un lado. No nos gusta. Es demasiado pesado, es demasiado difícil, es demasiado, qué sé yo. Entonces, como es demasiado todo esto para mí, aunque yo sé que Dios ha puesto esta buena obra delante de mí para que yo viva de acuerdo con ella, no voy a vivir de acuerdo con ella. ¿Se enoja Dios y castiga a las personas que hacen eso? No, pero no reciben la bendición de ser obedientes a Dios y la bendición de ver lo que Dios puede hacer en y a través de ellos, aunque ellos no tengan la capacidad para hacerlo por sí mismos. Ahora, de nuevo, dice que las preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, pero la decisión de vivir de acuerdo con ellas es de nosotros. Versículo 6. Dice, así que confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que
que por medio de ese enriquecimiento en palabra y en conocimiento, se manifiesta el testimonio acerca de lo que Jesús ha hecho en ellos. Sí, por medio de ese enriquecimiento, de ese conocimiento, en conocimiento y palabra, se manifiesta el testimonio acerca de lo que Jesús ha hecho en ellos. No por lo que ellos dicen, no por el testimonio que dan con la boca, sino por lo que ellos hacen, porque eso es lo que muestra el enriquecimiento en palabra y en conocimiento que el Señor les ha dado. Y por ello, Pablo podía entonces recordarles lo ricamente bendecidos que habían sido por Dios con todo don espiritual que necesitaban tener para vivir una vida espiritualmente productiva y para cumplir la voluntad o su voluntad mientras esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, Dios les ha dado todo, los ha enriquecido en palabra, en conocimiento. Les ha dado todos los dones espirituales que necesitan para que puedan vivir una vida productiva mientras están aquí en la tierra y esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos recordar algo importante aquí, que Pablo no está escribiendo solo a los corintios de aquel tiempo. En el versículo 2, noten ahí, se nos dice que está escribiendo a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. ¿Cuántos quedan en esa descripción? Todos. Entonces, nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús, hemos sido llamados a ser santos en Cristo Jesús, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Él era el Señor de ellos y ahora es nuestro. Y porque todos tenemos ese mismo Señor, a todos, tanto a los corintios como a la iglesia Calvary Chapel San Diego en español, Dios le ha dado todo lo necesario para vivir la vida y llevar a cabo las obras que Él quiere que vivamos y llevemos a cabo. Tenemos todo lo que necesitamos. Y si dice amén, quiere decir que lo reconoce. Y quiere decir que al reconocer lo que Dios le ha dado, todo lo que necesita, para dar un testimonio de lo que Él ha hecho en usted y para llevar a cabo las obras que Él ha preparado para usted, quiere decir que lo entiende y que debería de estarlo haciendo. Pero pregunta, si no lo está haciendo, ¿qué significa? Si tiene todo lo necesario, si el Señor ya se lo dio, le dio todos los dones espirituales que necesita, le dio el conocimiento, le dio la palabra, pero no está poniendo por obra lo que el Señor le está diciendo que ponga por obra. ¿Qué nos dice eso acerca de usted? No conteste, medítelo, piénselo, pídale a Dios que Él se lo revele. Porque si reconocemos que nos ha dado todas esas cosas y las tenemos a nuestro alcance, debemos estar haciendo lo que esas cosas nos dan poder para hacer, amén. Y si no las estamos haciendo, quiere decir que no estamos reconociendo que el Señor nos ha enriquecido con estas cosas. Entonces nosotros también hemos sido enriquecidos en Cristo de la misma manera que ellos, en palabra, en conocimiento, de manera que nada nos falta en ningún don. A nadie de nosotros nos falta nada en ningún don. Todos tenemos dones. Que algunos no los estemos usando, esa es otra cosa que nada tiene que ver con Dios. Tiene que ver con cada individuo que ha decidido no poner en práctica el don que Dios le ha dado para glorificar a Dios. Entonces nosotros también hemos sido enriquecidos en Cristo de la misma manera que ellos. De manera que nada nos falta en ningún don. Ahora, hay dos tipos de dones. ¿Okay? Pero cuando hablamos de dones y hablamos de dones espirituales, ¿en qué pensamos? ¿Mande? Lenguas, interpretación de lenguas, profecías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que viene a la mente cuando hablamos de dones. Pero hay dos tipos de dones. Los dones generales de los cuales todos creyentes somos partícipes. Los dones generales de la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Estos dones o regalos son el efecto de las acciones gratuitas de Dios a todo creyente. ¿Sí? Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras,
para que nadie se vanagloríe. Entonces la gracia, la misericordia de Dios, esos son dones que Dios da a todo creyente. Pero luego existen los dones espirituales. Y los dones espirituales no son dados todos a todos los creyentes. Los dones espirituales se habían manifestado en abundancia en esta iglesia de Corinto, como lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 12, 13 y 14. El problema que tenían era que los dones que estaban practicando los estaban pervirtiendo y usando mal. Los dones espirituales también son para toda la iglesia, pero en este caso hay diversidad de dones y el Espíritu reparte a cada uno en particular según es su voluntad. Quiere decir que no todos vamos a hablar en lenguas, aunque quizás todos quisiéramos. Algunos desean el don de hablar en lenguas. No tiene nada de malo, ¿eh? Si ese es el don que desea, pídaselo a Dios con todas sus fuerzas. Interpretar lenguas, profecía, el don que usted quiera pedirle a Dios, pídaselo, pero va a ser dispensado por Dios a cada uno de acuerdo a la voluntad de Él y no de acuerdo a lo que pidamos. No de acuerdo a lo que pidamos. Vamos a llegar a 1 de Corintios y en 1 de 12 y en 1 de Corintios 12, comenzando con el versículo 7, 1 Corintios 12, versículo 7. Dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada ¿a quién? A cada uno para provecho. A uno el Espíritu de la palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu la de fe. A otro dones de sanidades. A otro más el don de hacer milagros. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus. A otro el don de diversos géneros de lenguas. Y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces existen los dones que el Señor da a todo creyente. Gracia, misericordia, etcétera, etcétera. Pero luego existen los dones espirituales que Dios da a cada uno según lo que Él quiere dar. Y según la situación en la que está. Porque puede ser que vaya a predicar el evangelio a un lugar en donde no conoce la lengua de ese lugar y que Dios le dé el don de lenguas para predicar el evangelio a ese lugar. Puede ser que Dios lo mande a un hospital a visitar a algún enfermo conocido y alguien lo llama y le dice, ¿viniste a orar por esta persona? Sí, es mi hermano, es mi primo, lo que sea. ¿Puedes venir a orar por mi papá también? Sí, ahorita voy y oro y ora por esa persona y la persona sana. El Señor da a cada uno el don que quiere dar, cuando Él quiere darlo, para lo que Él lo quiere dar. Entonces no debemos de caer en el error de tantas iglesias que cuando se hablan en lenguas, ¿qué pasa? Todo el mundo habla en lenguas y a nadie se le entiende nada. Y luego los que profetizan, ¿verdad? Que hablan, así ha dicho el Señor. ¿Verdad? Y muchos dicen, así ha dicho el Señor, pero las cosas no se cumplen. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, cuando un profeta profetiza algo y lo que el profeta dice no se cumple, ¿qué se debe hacer? Apedrearlo. Apedrearlo. ¿Verdad? Entonces habría muchos profetas muertos en nuestros días si ese fuera el caso. Entonces, de nuevo, hay los dones generales y los dones espirituales que Dios da de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, de acuerdo a cada uno según la necesidad y en donde se encuentre. Luego, hablando de Cristo, en el versículo 8 dice, el cual también les confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Noten, el Señor los confirmará a ellos y por ende a nosotros, y Él nos hará irreprensibles en aquel día. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que nadie nos va a poder reprender de nada, nadie nos va a poder echar culpas de nada. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos está haciendo irreprensibles por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces el Señor los confirmará a ellos y nos confirmará a nosotros. Él los hará irreprensibles en aquel día. En Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice, por lo tanto también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono. ¿Cuántos creemos que somos coherederos con Cristo? ¿Cuántos creemos que hemos sido llamados a vivir la vida como Cristo la vivió y hacer con nuestras vidas lo que Él hizo? Lo que quiere decir que algunos de nosotros vamos a sufrir el mismo fin que Cristo. Ya se los he predicado en otras ocasiones. Hablamos mucho acerca de vivir por y para Cristo, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos. Pero como van las cosas, vamos a tener que aprender, si es necesario, a morir por Cristo también. A morir por Cristo también, es posible. Así es que preparémonos. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si nace en ustedes el deseo de hacer, ¿quién lo puso ahí? El Señor. Y porque sabe que el Señor lo puso ahí, porque no pudo haber sido su carne, porque lo que le está pidiendo el Señor es algo espiritual y la carne odia lo espiritual. Entonces debe hacer la voluntad de Dios, porque eso es a lo que estamos siendo llamados. Pero nosotros decidimos. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces quiere decir que Dios está obrando en nosotros y Él, por medio de Jesucristo, nos va a perfeccionar cada día más y más para que no estemos preocupados porque muy pronto el Señor va a venir por nosotros. Si estamos preocupados porque el Señor puede venir en cualquier momento, algo no está bien. Algo no está bien. Y podemos decir, es que estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por mi cónyuge, estoy preocupado por esto, por lo otro. No debe estar preocupado ni preocupada. Debe confiar en que el Señor va a hacer lo que va a hacer porque Él es perfecto, santo y bueno, y lo va a hacer para su honra y para su gloria. Amén. Versículo 9 dice, de primera dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces tenemos esta confirmación de que cuando Jesús vuelva, seremos irreprensibles porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel. Este es uno de los atributos de Dios, que Jesús vino a mostrarnos la fidelidad de Dios. Vino a mostrarnos que Dios cumple con su palabra, cuéstele lo que le cueste, y cumplió con su palabra de salvar a la humanidad, aun cuando le costó ¿qué? La vida de su Hijo Jesucristo. Aun cuando le costó la vida de su Hijo Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 23 dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón que sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Y en esa fidelidad es en la que confiamos. En esa fidelidad es en la que nos mantenemos firmes. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4, y con esto vamos a terminar ya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cuántas cosas? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Se dan cuenta? Todas, no nos falta absolutamente nada. Se nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los males deseos. ¿Qué hemos hecho como cristianos? Huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los males deseos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Una vez que nos ponemos en huida, nunca debemos detenernos a ver para atrás,
Porque ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Porque le dijeron, sal corriendo y no te voltees para atrás. Se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya salimos de esa manera de vivir, si nosotros ya salimos de esa situación, ¿por qué volvernos? ¿Por qué detenernos y volvernos hacia atrás? Mejor vivamos en esa vida nueva todos los días, amén. Entonces, porque ellos y nosotros han y hemos sido enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento, porque tanto ellos como nosotros hemos sido confirmados, se ha confirmado en nosotros el testimonio acerca de Cristo. Porque nada les o nos falta en ningún don, y porque Dios los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten lo que Pablo les dice en el versículo 10. Hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué después de todo lo que dijo, de que hemos sido enriquecidos en palabra, en conocimiento, hemos recibido todos los dones espirituales, en el versículo 9, en el versículo 10 de nuevo les dice, hermanos, les ruego por el nombre del Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Lo que está diciendo es que los cristianos no debemos de buscar traer divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de buscar siempre estar unidos. Debemos de buscar siempre estar unidos. ¿Sí? Y en el versículo 10 les dice la razón por la que les está aconsejando esto. Noten, versículo 11. Digo esto, hermanos míos, que se ven el twist que le pone ahí Pablo. Digo esto, hermanos míos, les dice que quiere unidad, que quiere que todos sean de un mismo sentir, etcétera, etcétera. Y luego les dice, digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Entonces les dice, ustedes han recibido la gracia por fe, ustedes han recibido todos los dones, ustedes han sido enriquecidos con conocimiento y con la palabra, ustedes no les falta ningún don. Y lo que les está diciendo, entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto entre ustedes? Y la semana que entra vamos a ver. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué fue lo que Pablo les dijo que tenían que hacer para que dejaran de vivir de esa manera? Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por, Señor, las cosas que nos enseñas en ella. Sabemos, Señor, que son para nuestro bien y no para nuestro mal. Sabemos, Dios, que todo ello nos los has dado para que podamos vivir esa vida santa y agradable delante de ti. Esa vida, Señor, que nos lleva a darte gloria, Señor, en todo lo que hacemos. Así es que pedimos, Señor, que nos sigas enseñando y que prepares nuestros corazones para lo que viene la semana que entra, para seguir viendo los problemas que tenían en la iglesia de Corinto y para que nosotros, habiendo leído y estudiado esos problemas, podamos evitarlos, Señor, en nuestra iglesia, para que la iglesia de Calvary Chapel San Diego pueda traerte honra, gloria y alabanza en todo lo que hagamos. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.